Buenos días, mi nombre es Francisco Arenas y trabajo como ingeniero de datos en Damavis. En este tutorial os vamos a explicar una nueva característica de Apache Airflow llamada mapeo dinámico de tareas. Esta característica la podemos encontrar a partir de la versión 2.3.0 de Airflow y nos permite generar en tiempo de ejecución de manera dinámica tareas dependiendo de la entrada de nuestro grafo o la salida de uno de sus nodos. Gracias a esto podemos procesar de manera efectiva, distribuyendo mejor la carga, tareas con una alta variabilidad como podría ser el procesamiento de logs. Os invito a que leáis el post en nuestro blog. Dicho esto, comencemos con el tutorial. Primeramente explicaremos la sintaxis. Principalmente todo se basa en el método expand que nos permite generar el mapeo. Aquí podemos ver cómo tenemos una función que suma 2 a una variable y mediante expand le pasamos una lista. Esto hará que se ejecute una tarea para cada elemento de la lista obteniendo los siguientes resultados. También es importante recalcar el método partial que nos permite establecer como constante un parámetro de esta tarea. Aquí podemos ver cómo tenemos la función add, establecemos como constante n como si fuese 2 y expandimos en el mismo caso anterior. De esta manera también obtenemos los mismos resultados. Ahora vamos a explicar un ejemplo sencillo que se trata de procesamiento de logs. Para ello se ha generado un archivo de logs de manera aleatoria y este grafo que está compuesto por dos tareas. La primera se encarga de obtener los procesos fallidos y devolverlos en una lista. Y la segunda se encarga de reparar un proceso haciendo un timeslip simulando tiempo de computación. Aquí se puede ver cómo se aplica el mapeo dinámico de tareas. Primeramente, se ejecuta esta tarea obteniendo así la lista de procesos fallidos y después se expande esta tarea. De esta manera obtenemos una tarea de estas por cada uno de los elementos devueltos por esta tarea. Aquí podemos ver el grafo generado. Se ve como entre los corchetes hay un 168 que indicaría el número de tareas y por tanto el número de logs de error que hemos encontrado. Podemos clicar aquí y seleccionar cualquiera de la tarea que deseemos. Podríamos ver su información y también es importante destacar el diagrama de Gantt que, aunque a fecha de hoy no sea lo más bonito posible, se puede ver cómo se ejecutan varias tareas en paralelo gracias a los diferentes hilos de mi máquina. Finalmente vamos a acabar con un ejemplo un poquito más complejo que nos permitirá ver uno de los grandes potenciales de esta nueva funcionalidad, que es el poder aplicar operaciones de MapReduce. Para ello hemos generado una carpeta con diferentes ficheros de logs generados de manera aleatoria y la tarea que queremos obtener es realizar un conteo de las líneas de error en cada uno de estos ficheros y después sumar el resultado para obtener el total de líneas de logs que han dado error. Para ello tenemos este grafo con tres tareas. La primera tarea simplemente se encarga de devolver una lista con los paths a cada uno de estos ficheros. La segunda tarea se encarga de tener como entrada uno de estos paths, cuenta el número de líneas de error de ese fichero y devuelve el número de líneas de error de ese fichero. Y finalmente esta operación se encargaría de hacer la operación de reducción, que es una suma de todas las salidas de la tarea anterior. Para ello aquí se puede ver cómo está aplicado. Primeramente obtenemos los paths necesarios, después procesamos de manera paralela cada uno de estos ficheros y finalmente aplicamos la operación reduce y hacemos la suma. Aquí podemos ver el grafo resultante y aquí el diagrama de Gantt donde se puede observar que estas tareas se han ejecutado de manera paralela. Hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado y os animo de nuevo a que leáis nuestro blog y visitéis nuestras redes sociales donde subimos contenido divulgativo de manera frecuente. Muchas gracias por vuestra atención.